el régimen de excepción ha sido una herramienta eficaz en contra de la delincuencia. Y nosotros como operadores del transporte colectivo a nivel nacional, lo que hemos hecho es hacer público, ¿verdad? Constantemente nosotros como empresarios del transporte opinamos cada vez que hacemos una asamblea, manifestamos las condiciones, la coyuntura que en ese momento estamos viviendo. Manifestábamos a la opinión pública en donde le pedíamos al señor presidente de la República que solicitara una prórroga o que prorrogara el régimen de excepción, ya que esta acción ha causado un efecto sumamente positivo en los indicadores de extorsiones, ¿verdad? Que está casi en una reducción del 100%. Son pocos efectos que aún quedan en el territorio, muy pocos. Nosotros nos sentimos pues satisfechos con este plan que puso en marcha el señor presidente de la República, porque usted sabe que en el país el sector transporte colectivo ha sido duramente golpeado en este tema. Y como bien lo decía Alex, pensábamos que nos íbamos hasta a jubilar con esto, que era el diario vivir que teníamos nosotros como sector, y que incluso en algunas empresas ya se contemplaba dentro de sus presupuestos el pago de esta situación en la que nos veíamos inmersos. Este problema nos viene aquejando ya desde hace más de 25, 30 años. Y este país, a partir de hace 2 años, inició nuevamente una historia que aún sigue condicionada por la pandemia COVID-19. Bueno, de hecho seguimos aún hablando de vacunas. En algunos otros países en el mundo siguen hablando de cuarentenas. Eso significa que es una realidad que sigue aquejándonos. Entonces, por tal razón, el transporte colectivo no está exento del efecto aún de la pandemia. Esta reducción, en este caso, de los costos, de los gastos, si pudiéramos ponerlo en esa categoría, las extorsiones que pagábamos, de alguna manera se ven, digamos, no causan el efecto positivo que quisiéramos, porque la oferta y la demanda aún no se ha estabilizado en materia de transporte colectivo, por un lado. Por el otro lado, el aumento de costos, ¿verdad?, que hemos tenido en nuestros insumos, en nuestra canasta básica operativa, como son las llantas, lubricantes, aceites y demás, y el salario mínimo nos han impactado. Fíjese que nosotros en la representación que ejercemos a nivel nacional en los 14 departamentos del país, con todos los compañeros que están dentro de la Mesa Nacional de Transporte, hemos consultado y nos dicen, hay algunos que cubren desde cantones, caseríos, ¿verdad?, distintas cascos urbanos al interior del territorio, como otros que son interdepartamentales. Y el efecto ha sido sumamente positivo, porque en la mayoría de casos esto se ha visto increíblemente reducido. ¿Dónde se refleja más este impacto positivo? ¿En el sector urbano o departamentales o interdepartamentales? Bueno, es general, ¿verdad? Es general. Es general. Definitivamente la acción del régimen de excepción ha venido a marcar un antes y un después. Definitivamente es de reconocerlo. Creo que seríamos, digamos, ciegos al no reconocer que el régimen de excepción ha venido a causar un efecto sumamente positivo, ¿verdad?, en la actividad del sector. Y no solamente del sector, para mí toda la población puede dar fe de esta situación, ¿verdad? Entonces, viendo todo este contexto de estas realidades positivas que nos afectan, por eso nosotros le hacíamos un llamado al señor presidente que considerara la posibilidad de postularse a un segundo mandato, si él lo vea bien, si él lo considera a bien. El hecho de que la corrupción se vaya eliminando de la operación del transporte, y no digamos del rector de transporte, en este caso el viceministerio de transporte, a nosotros nos dignifica y nos da esperanza de que la situación, junto a esto con lo de la delincuencia y la apertura que el gobierno central ha mostrado para abordar el tema de transporte, para nosotros es, digamos, muy esperanzador por el nivel
al que lo estamos viendo. La ley va más enfocada desde un concepto de movilidad en la que el ser humano es el eje central de esta ley. ¿Por qué? Porque es donde los primeros pasos que da el ser humano es donde se gesta la movilidad. Entonces va aparejada la ley con la realidad que nosotros tenemos, y ahí es donde hemos tenido distintas pláticas para la formación de la ley, y en eso estamos, en ese proceso estamos, ¿verdad? Van a haber puntos importantes que se van a tocar, como por ejemplo lo que usted nos ha dicho, en que en su momento van a entrar en un periodo de evaluación y que vamos a ver a qué punto llegamos en las que la conveniencia para todos sea la mejor. Nosotros queremos hacer énfasis en algo, en que los funcionarios y nosotros no vamos a dejar de trabajar en bienestar del usuario. ¿Por qué? Porque nosotros, como buenos empresarios, reconocemos que ahí están nuestros clientes y son a los que nos debemos. Y la normativa va en el sentido que el gobierno, como ente rector, quiere establecer. Entonces, bajo esa lógica y bajo ese concepto es lo que se está buscando, que el servicio mejore para poder contrarrestar un poco el tema del tráfico que estamos viviendo, porque si no iniciamos en este momento a querer solucionar este tema, difícilmente va a ser sostenible en el tiempo que creemos un sinfín de carriles. Entonces eso es lo que estamos buscando y es lo que hemos hablado con el gobierno, y ahí estamos en las distintas pláticas. Realmente el derecho privado, el derecho, lo que la persona quiere hacer, tiene que estar supeditada a lo que la colectividad le conviene hacer, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que no siempre la movilidad va a estar al gusto de todas las personas en particular. Tiene que estar al gusto y alineada con las grandes mayorías, ¿verdad? Y allí vienen las decisiones, ¿verdad? Que son políticas. El país ahorita demanda un sinfín de situaciones que están en estudio, y nosotros la estamos agarrando sobre la base de El Salvador, no sobre la base, algunos conceptos que se pueden retomar para poderlos tropicalizar en El Salvador, y es lo que nos interesa a nosotros. Y ahí entra también, por ejemplo, de lo que hablaba, el aspecto delincuencial. Nosotros en algún momento lo mencionamos y el espaldarazo que damos, ¿por qué? Porque nosotros reconocemos el liderazgo que tiene el presidente y el valor que tiene, que hay que reconocerlo, que es el valor y la contundencia con la que actúa para poder hacer estos temas, para poder contrarrestar estos temas, y es lo que vemos ahorita, ¿verdad? Él está interesado en querer resolver el tema de transporte. Nosotros esperamos que, como bien lo hemos dicho, lograr tener una normativa que sea para este tiempo, para este momento, y que también permita llegar a definir una hoja de ruta para dónde quisiéramos llegar en un futuro próximo, no muy lejano, y abordar aquellos contenidos que tienen que ver con la prestación del transporte colectivo y pasajero, a esa cadena de valor del transporte colectivo. Habíamos por la pandemia dejado de conmemorar esta fecha, ¿no? De manera tal que tiene a la vista un aspecto fundamental que tiene que ver mucho con la libertad y sobre todo con aspectos históricos, ¿cierto? La patria salvadoreña pues resurge nuevamente pues después de esos 200 años, ¿qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos desarrollado como nación? Y creo que a partir de aquí nos depara pues varios retos, varios desafíos como sociedad, ¿verdad? Así que creo que es una posibilidad de poder reflexionar al respecto. Estamos subyugados a ciertos aspectos. Esto tiene que ver con la evolución misma de la sociedad y el marco en el cual se sitúan las condiciones económicas y sociales de cualquier nación, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, yo creo que sí, tenemos libertad pues de elegir a nuestros gobernantes, tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, y todo esto pues gracias a el desarrollo democrático que hemos venido viviendo, ¿verdad? Estamos en una etapa pues crucial, aunque claro, no podemos decir que todos los países son independientes, porque dependemos del comercio, de las relaciones internacionales de otros países, ¿verdad?
En el sentido ese, pues creo que dependemos de otros, necesitamos exportar nuestros productos, necesitamos establecer relaciones con otros países para desarrollarnos también, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí la parte educativa juega un papel muy importante, cómo estamos educando a las nuevas generaciones, respetar pues digamos la sociedad, los principios, los valores que se fundamentan pues desde la niñez hasta que morimos, ¿verdad? Entonces la misma sociedad creo que debe de ser responsable de educar a estas nuevas generaciones y desarrollar en ellos pues todas estas, digamos, conceptos que a lo mejor se dicen así, democracia, libertad, etcétera. Todo lo que engloba la cultura, ¿verdad? Lo que comemos, lo que pensamos, cómo nos expresamos, y todo eso pues parte de nuestra identidad como nación, ¿verdad? Por eso nos distinguimos unos países de otros, ¿verdad? Si vamos aquí nomás a Guatemala, ya el acento pues es diferente, la comida pues es diferente, y todos estos aspectos de identidad cultural que creo que deben ser como permanentes, ¿verdad? Arraigados, y que expongamos esto a la sociedad, ¿verdad? Y que podamos intercambiar en una sociedad pues igualitaria, donde pues sí todos somos parte de una nación. Estuve hace algunos años en México, me preguntaban por Roque Dalton, ¿verdad? Y interesados en la literatura de Roque Dalton, o también en la gastronomía, qué es lo que comemos, ¿verdad? Entonces toda esa parte creo que es la herencia cultural que tenemos y debemos de cuidarla, protegerla. Era una nación pues, o es una nación donde hay terremotos a cada rato, entonces todos esos asentamientos hay que buscar ahí más profundamente, ¿verdad? Y vamos a descubrir cosas pues maravillosas, ¿verdad? Que son parte ya del patrimonio cultural nuestro. A manera de síntesis, entonces, ¿qué debe de representar este 15 de septiembre para los salvadoreños? Bueno, la herencia que tenemos como nación, los valores esos culturales, sociales, cívicos, ¿verdad? Que debemos de resaltar y mantenerlos, ¿verdad? Todos esos, digamos, conceptos que a lo mejor están así como nada más en diccionarios, sino que democracia, libertad, la expresión, digamos, la libertad de expresión y todo lo que conlleva ser una nación, ¿verdad? Su parte cultural como tal, y que cuidemos la herencia que tenemos, ¿verdad?